Hola, bienvenidos al Semanario Obrero, espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. 6 trabajadores al servicio de Petro Santander resultaron heridos tras la explosión de un campo petrolero en el sector de Campo Payoa, en el municipio de Sabana de Torres. Tras la gravedad de las heridas, fueron trasladados a la ciudad de Bucaramanga. Seis trabajadores heridos, 3 de gravedad, fue el saldo que dejó una explosión de un compresor en un pozo petrolero ubicado en la vereda Payoa de Sabana de Torres, Santander. Este accidente ocurrido en las últimas horas obligó a que los trabajadores fueran remitidos de urgencia al pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, mientras los otros fueron valorados por el personal médico en ese centro asistencial, a donde ingresaron con leves quemaduras. Los trabajadores responden a los nombres de Carlos Devia, Ricardo Vera, Edwin Peña, Alfonso Ortiz y Nicolás Morales. Todavía se desconocen las causas de la explosión, por lo que la USO exige a Ecopetrol y a la empresa Petro Santander investigar y dar resultados de lo pertinente. La organización sindical envía a estos trabajadores un mensaje de solidaridad y acompañamiento. 9 años lleva la puesta en marcha del proyecto Las Cira Infantas en el corregimiento El Centro de Ecopetrol, y son muchas las muestras de inconformismo por parte de los habitantes ante la falta de oportunidad laboral e inversión social. Con la llegada del proyecto Las Cira Infantas al campo petrolero del centro, llegaron las ilusiones y la esperanza a esta comunidad, pues veían en él bienestar y un futuro prometedor que daría paso a oportunidades laborales y sociales en el corregimiento. ¡Combativa Unión Sindical Obrera! ¡Viva! ¡Viva la comunidad del corregimiento del centro! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores al servicio de la empresa! ¡Viva! Pero hoy la realidad es otra. Desde hace 9 años se dio inicio al modelo de alianza empresarial entre Ecopetrol y Occidental Andina, contrato presentado literalmente con bombos y platillos como la salvación para el maduro campo petrolero de Las Cira Infantas, después que las políticas energéticas equivocadas y malintencionadas de los gobiernos de turno lo llevaron a la dramática cifra de producción de 5.500 barriles diarios como consecuencia de la nula inversión y la decisión tomada de entregar este patrimonio nacional a la voracidad de la reconocida multinacional Occidental. Bueno, hoy la Unión Sindical Obrera quiere llamar especial atención frente a la problemática que viven las comunidades y los trabajadores que laboran en el entorno del proyecto Las Cira Infantas, 9 años después del inicio de su ejecución. Fueron muchos los argumentos que tuvo Ecopetrol y el gobierno de ese entonces en cabeza de Álvaro Uribe Vélez para entregar este proyecto en manos de la multinacional Occidental. Entre ellos, por ejemplo, la escasa capacidad tecnológica que tenía Ecopetrol como empresa 100% estatal para la ejecución de ese proyecto. Los efectos de esa errada decisión nos hicieron esperar, y fue así como las comunidades del área de influencia del proyecto comenzaron a experimentar la más feroz arremetida por parte de los ejecutores del contrato para garantizar su desalojo de las tierras históricamente ocupadas y desarrolladas por generaciones campesinas, y por otra parte los trabajadores sometidos a la crueldad de la intermediación laboral. Solo fue a través de la lucha de las comunidades organizadas y de la USO como se empezó a gestar un proceso organizativo que tuvo su ícono en el histórico paro cívico de labores y de producción en noviembre de 2007. Hoy, 9 años después, podemos concluir que la transferencia tecnológica que se prometió desde ese entonces ha sido nula. A lo que se ha limitado la multinacional petrolera a través de la alianza estratégica con Ecopetrol es a contratar los servicios de empresas multinacionales especializadas en las áreas más estratégicas de la extracción de los hidrocarburos para que vengan a prestarle los servicios. Es decir, se limitaron a constituir una oficina administradora de contratos y la tan anhelada transferencia tecnológica no se dio.
Este movimiento obrero popular culminó con acuerdos entre las partes que pretendían garantizar la sostenibilidad entre el desarrollo del proyecto y las condiciones dignas de vida para las comunidades y los trabajadores. Sostenibilidad que ha quedado entredicho en virtud que los objetivos básicos de esta política no han sido cumplidos. El ícono de las posibilidades de organización de estas comunidades de la mano con los trabajadores organizados en la Unión Sindical Obrera. Fueron varios los acuerdos que se alcanzaron en el marco de estas protestas y hay que evaluar hoy, 7 años después, que muchos de esos acuerdos no fueron cumplidos por parte del proyecto y Ecopetrol. Aún seguimos esperando que temas tan sensibles como los temas del eje ambiental, de los proyectos productivos, de la mano de obra local, se cumplan por parte de Ecopetrol y el proyecto Las CIR Infantas. Hoy se puede observar 7 años después de firmados los acuerdos, cómo el bienestar de la presente y futura generación en el entorno del proyecto está en el limbo. El cumplimiento de las políticas de responsabilidad social empresarial desde la propia socialización no pasan la prueba. El aseguramiento de los procesos de mitigación de los impactos del desarrollo del proyecto han sido infructuosos y la aplicación de la normatividad ambiental, empezando por las propias disposiciones básicas del Plan de Manejo Ambiental, emitido por la autoridad en la materia, son permanentemente burladas ante la mirada impávida y displicente de las autoridades locales y regionales. Y los trabajadores siguen en vilo como consecuencia de esa política perversa que aplica Ecopetrol en su relacionamiento obrero-patronal en el marco de este proyecto, en virtud que la nómina directa del proyecto Las CIR Infantas no supera las 80 personas y por el contrario hay más de 3.000 trabajadores tercerizados sometidos a la intermediación laboral de las firmas contratistas y subcontratistas a los cuales se les ha desconocido los derechos fundamentales de asociación y el derecho de negociación colectiva. Las promesas de los bombos y los platillos de las mejores opciones de vida y desarrollo para los habitantes del corregimiento El Centro se quedaron en el tintero de los que estructuraron los proyectos del realismo mágico, con el cual convencieron a todo el mundo de la necesidad de extraer hasta la última gota de la riqueza de esta tierra. 9 años después de iniciada la ejecución del proyecto, aún los trabajadores siguen siendo sometidos a la aplicación unilateral de tablas salariales estructuradas por parte del proyecto Las CIR Infantas que han legislado unilateralmente la convención colectiva que debe aplicar, que es la convención colectiva entre la USO y Ecopetrol. Por estos días han emitido algunas circulares donde nuevamente anuncian que van a asimilar los acuerdos que suscribimos el pasado mes de julio con Ecopetrol por la vigencia de la nueva convención Uso Ecopetrol de 4 años. Nosotros esperamos que la Occidental Andina y Ecopetrol tengan en cuenta no solamente el incremento de los salarios básicos obtenidos en el marco de la convención, sino los incrementos ponderados con ocasión de las clasificaciones escalafonarias propias de los trabajadores directos y contratistas en el marco de los contratos con Ecopetrol. En este sentido, la USO denuncia que las profundas limitaciones tecnológicas de Ecopetrol fue el fuerte argumento utilizado por el gobierno nacional en cabeza del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para la adjudicación de este contrato a la OXI, con la promesa que se iba a hacer realidad la tan anhelada transferencia tecnológica en el marco de su desarrollo. Sin embargo, 9 años después, lo que se puede observar es la contratación permanente de empresas multinacionales de servicios petroleros para la actividad más estratégica en el proyecto, las cuales, como si fuera poco, someten a los trabajadores a la ilegal figura de la dedicación exclusiva para negarles la aplicación de las tablas salariales del proyecto. Recordemos que los trabajadores del proyecto Las CIR Infantas vienen siendo sometidos a la inamovilidad salarial a través de la imposición de unos bonos con incidencia salarial que lo que hacen es reemplazar las arandelas convencionales que tenemos en la convención Uso Ecopetrol. Esperamos que el proyecto Las CIR Infantas le cumpla a los trabajadores y que permita espacios de discusión reales, eficientes,
que le permita a las comunidades y a los trabajadores posicionar los temas que hoy los afectan de manera directa. Teniendo en cuenta lo anterior, la USO conmina a la comunidad del entorno del proyecto y a los trabajadores la urgente necesidad de reactivar los espacios organizativos que permitan elevar el nivel de exigencia a Ecopetrol y al proyecto frente al respeto por los derechos humanos, la normatividad ambiental, los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las promesas de sostenibilidad del desarrollo del proyecto con los colonos, que signifique una compensación real a través de la redistribución de una parte de esta billonaria riqueza generada por esta tierra, la fuerza y la cualificación técnica de los obreros. A los problemas laborales y de inversión social se suman los daños ambientales ocasionados por el mal procesamiento del lodo de este proyecto que está causando daños a las cuencas hídricas en este corregimiento. No solo los problemas laborales y sociales se registran en el corregimiento El Centro, en lo que va corrido de la puesta en marcha del proyecto Las Infantas, los ambientales también pasan cuenta de cobro en esta jurisdicción de Barrancabermeja. En concordancia por la emergencia ambiental que se nos está presentando debido al avance del proyecto OSI Ecopetrol, compuesto como se denomina Proyecto Las Infantas, donde se están presentando graves incidentes ambientales por la irresponsabilidad y el incumplimiento de las normas o leyes establecidas para este tema, en el cual hemos llegado a conclusiones con el sindicato y la misma comunidad de hacer frente a esta temática ambiental, la cual es una emergencia en el corregimiento del Centro. ¿Por qué? Porque el 60% de las cuencas hidrográficas están siendo impactadas por la construcción de locaciones, todo lo que tiene que ver con remoción de material, y las zonas de cortes que son conocidas como zonmes, en lo cual está poniendo en emergencia a la zona agrícola y ganadera del corregimiento. Estas imágenes muestran claramente cómo al parecer la falta adecuada del procesamiento de lodo estarían contaminando este sector del corregimiento El Centro, convirtiéndose así en una amenaza para las cuencas hídricas, fauna y flora del lugar. Dentro de ese proceso, Ecopetrol y OSI argumentaron que para mitigar el impacto ambiental había que reducir un poco de cuestiones donde hubo hasta reducción laboral dentro de una planta. Al haber esa reducción laboral se nos está presentando esta emergencia, porque la planta como tal no da los abastos con el equipo y el personal que tiene. Por esa razón estamos haciendo presencia aquí, revisando el tema, haciéndoselo conocer a Ecopetrol, que es la dueña del campo, a OSI, que es la filial de Ecopetrol aquí, o socia del campo, y hacerlo conocer ante las autoridades ambientales para que hagan las sanciones correctivas dentro de los parámetros de la legalidad y lo que nos da la ley a todo colombiano como tal, donde nos sentimos que nos han violado todos nuestros derechos, el artículo derecho muy sagrado que es el 78, 79, 80 y 81, que han sido vulnerados totalmente. La organización sindical denuncia que la afectación al medio ambiente a raíz de la influencia del proyecto cada vez se siente con mayor impacto, pues la OXI no estaría cumpliendo con la normatividad ambiental como lo exige la ley, amparados bajo la resolución 1200 de 2013. Esto es una evidencia más del impacto ambiental que está arrojando hoy el proyecto Las Infantas por un incumplimiento o mal manejo de las mismas empresas que desarrollan este proyecto, pero también es responsabilidad de Ecopetrol y de los entes encargados de supervisar de que se esté dando cumplimiento a todas las condiciones emanadas que se deben practicar para no violar o para no contaminar el medio ambiente. Los líderes de esta comunidad y defensores del medio ambiente señalan que los cortes de perforación de lodo deben llegar sólidos, más no líquidos como en este caso, y que todos deben pasar por una planta de proceso de lodo, pero que no se está cumpliendo, razón por la cual los niveles de contaminación en el lugar han aumentado. De la necesidad que existe de agrandar estos equipos de trabajo, ya sean maquinarias, mano de obra calificada de trabajadores de la misma región, pero la política es minimizar y ahorrar, y eso nos ha traído hoy a estos escenarios a revisar, a hacer un seguimiento del cumplimiento que ellos deben tener para no impactar en el medio ambiente, y estas evidencias que hoy estamos mostrando significan de que en este escenario donde va a haber un material de aporte permanente para ir
disolviendo para ir tratando estos lodos altamente contaminados, sacados o extraídos de la misma perforación. Hoy ustedes se han dado cuenta de que el mismo olor fétido que hay por el tiempo que lleva aquí acumulado, esto genera contaminación ambiental. Cabe señalar que este terreno fue adecuado para recibir materiales de residuo de perforación, más no para ser utilizado como cantera. Le hacemos un llamado a los entes encargados de regular estas condiciones, al mismo Ecopetrol, que se haga responsable y que le haga un seguimiento serio y verdadero a estos procedimientos para así a futuro no generar un conflicto ambiental donde toda la comunidad del corregimiento del centro resulte involucrada. Pero no cabe dejar a un lado y aprovechando esa oportunidad también exigirle a Ecopetrol y a Oxy de que adicional y paralelamente a este impacto ambiental también viene el impacto social y le exigimos como sindicato hoy que asuma esa responsabilidad, que busquemos esos espacios para reunirnos y darnos una información en qué nivel va el proyecto o en qué declinación va el proyecto y de esta manera poder aportarle y evitar estos impactos a futuro, como es el social y el ambiental. Así las cosas, la organización sindical y la comunidad del centro han llamado la atención de Ecopetrol y la Oxy para tomar las medidas correspondientes que mitiguen el daño ambiental que se viene registrando en este campo petrolero, cumpliendo con su política de responsabilidad social y plan de manejo ambiental. De nuevo, los trabajadores al servicio de la empresa de sísmica Sismopetrol en el municipio de Sabana de Torres se han declarado en paro debido a que la empresa les adeuda 2 meses de salarios, al mismo tiempo que han incumplido con los acuerdos pactados que permitió culminar el cese de actividades registrado en meses anteriores. Al parecer, la empresa se habría declarado en quiebra, incumpliendo así los compromisos laborales y sociales en la región, lo que afecta a los trabajadores y las comunidades donde tiene influencia. El caso del fracaso de Sismopetrol, por el cual las comunidades bloquearon las vías en los últimos días, que conduce al campo petrolero en la zona del Bajo Río Negro, Santander, desveló un mal manejo de Ecopetrol en sus contratos y las comunidades son las que pagan las consecuencias. Hace un año inició un proyecto que comprende 5 municipios del departamento. En las casas de los habitantes apareció una empresa contratista con personal de Ecopetrol asegurando que era un proyecto de esta última empresa. Prometieron inversión social y prosperidad. Esa contratista era Sismopetrol S.A. y los pobladores confiaron porque Ecopetrol asumió responsabilidades, pero la realidad hoy es completamente diferente a lo prometido. Las deudas de la empresa en la región son millonarias, motivo por el cual la comunidad se encuentra en movilización permanente en compañía de los trabajadores, hasta tanto la empresa y Ecopetrol respondan por esta situación que permita poner fin al conflicto laboral y social que se da en esta región por estos días. En el municipio de Aguachica, Cesar, se cumplió uno de los primeros talleres en el marco del proyecto de construcción de la memoria histórica para el Magdalena Medio, una alianza entre Ecopetrol, la USO y el Centro de Memoria Histórica. En el municipio de Aguachica, Cesar, se escribió un nuevo capítulo de lo que será el Centro de Memoria Histórica en el Magdalena Medio y de cómo día a día la USO y Ecopetrol fortalecen esta unión para llevar a cabo este proyecto. Primero que todo hay que decir que esta propuesta surge de manera bilateral teniendo en cuenta que Ecopetrol USO tienen pactado un capítulo en la convención precisamente relacionado con los derechos humanos y entonces este compromiso bilateral está a aportar todos los esfuerzos necesarios para lograr la paz en todas las regiones del país donde Ecopetrol tiene su área de influencia. Nace la iniciativa teniendo en cuenta que la USO no ha sido ajena en sus 92 años de existencia de la agresión de los enemigos de la paz, ya que la USO tiene más de un centenar de víctimas, tiene trabajadores desplazados, trabajadores exiliados y pues de igual manera mal se haría Ecopetrol USO hacer un proceso o un proyecto tan importante como este solamente para, digamos, beneficiar a la USO y a Ecopetrol y por lo tanto se decide que este proyecto sea extendido a toda el área del Magdalena Medio y sus áreas de influencia y es así como hemos venido haciendo los diferentes talleres en Barranca Bermeja,
hoy se hace en Aguachica, el próximo va a ser en San Pablo Bolívar, precisamente convocando a todos los sectores y a todas las personas que consideren ser víctimas del conflicto para que nos ayuden, porque esos son los aportes valiosos con los cuales se está construyendo el proyecto. El Centro de Memoria Histórica tiene como objeto reunir y recuperar todo el material relativo a violaciones del derecho internacional humanitario, a las normas internacionales de derechos humanos, el cual será puesto a disposición de la población mediante actividades necesarias para enriquecer el conocimiento de la historia política y social del país. Me parece importante porque se hace una conmemoración de la historia que ha vivido este país y es necesario recordar la historia para poder trajinar en ella. Si no miramos la historia atrás, no podemos aprender de esos errores para no volver a cometer esos errores de la violencia. Creemos que el mundo nace para una etapa de civilización y no para convertir el mundo en un mundo de carnicería. Pues hace parte del plan de socialización de la iniciativa que venimos trabajando Uso y Ecopetrol para la construcción de un espacio de la memoria en el Magdalena Medio. Este ejercicio busca primero socializar la iniciativa y tratar de comenzar a hacer ejercicios de memoria a pesar de que todavía no se tenga el espacio físico para lograr también la apropiación del mismo en la zona. La misión que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica, estamos acompañando el proceso que han decidido emprender la Uso y Ecopetrol para la construcción de un espacio de la memoria en Magdalena Medio. Nuestro interés, por supuesto, es apoyar que este proyecto se cualifique, que por un lado pueda alimentarse de iniciativas de memoria que existen en diferentes lugares del mundo, del país, de la región, y por otro lado incentivar metodologías, posibilidades para que las actividades de memoria que se hagan en torno a un espacio como el que se construye entre la Uso y Ecopetrol pues puedan en términos reales materializarse en iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones sociales pues que aquí han históricamente tenido una larga historia de luchas y de recuperación y de mantenimiento de la memoria. Este proyecto hace parte del capítulo de derechos humanos que se desarrolla entre el sindicato y la empresa y que ha permitido la creación de una comisión especial que lleve a cabo este proyecto de reparación histórica. Aquí el mayor victimario es el Estado, porque no podemos decir que todas las políticas que en este momento está llevando el gobierno, que se han llevado mejor, aquí se hace alusión incluso a la época de la marimba, como el narcotráfico ha sido uno de los ejes primordiales de ese generador de violencia en todo el territorio nacional. Y para hoy podemos ver cómo el Estado aún todavía sigue permeado por ese flagelo social, pero también hay que decirlo, que aquí hay una corresponsabilidad internacional de Estados Unidos, porque es que es muy difícil que no haya producción de droga cuando los consumidores siguen demandando, y Estados Unidos, que juega la moral y que califica los demás estados, es el mayor consumidor de droga a nivel mundial. Entonces deberíamos llamar también la atención a nivel internacional a países como Estados Unidos y países de Europa que deberían luchar contra el consumo para de esa manera poder bajar también los índices de producción, porque no sería atractivo el negocio siempre y cuando no haya consumo. Y desafortunadamente hay que decirlo que de la apertura económica del gobierno Gaviria en el 91 se dio o se abrieron las puertas del país para que las multinacionales del área extractiva vengan a Colombia a hacer lo que no les permiten hacer en sus países. Máxime, por ejemplo, el caso de Pacific Rubiales, una empresa canadiense que está haciendo y deshaciendo por toda la geografía nacional con el beneplácito del gobierno. Tenemos el caso de la industria extractiva del carbón, el caso de Glencore acá en el Cesar, que viene arrasando, que incluso está envuelto en investigaciones de desplazamiento forzado, el caso de la Drummond, que está incluso siendo juzgada en Estados Unidos por el asesinato de dirigentes sindicales, pero todo eso ha tenido una complacencia del gobierno nacional. Entonces aquí me parece que el gran responsable de las políticas de Estado, que es el gobierno, es el que finalmente tiene que responderle no solamente a la sociedad colombiana, sino a toda la comunidad internacional por todas las políticas que van implementando y que, como tú lo dices, han generado desplazamiento con los monocultivos, en el caso incluso poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los cultivos de la palma para producir combustibles. Este proyecto por la memoria histórica busca reconocer el dolor de aquellas personas que han sido víctimas de la violencia, de la intolerancia o de la resistencia a todo aquel que piensa distinto. Esta labor permitirá potenciar oportunidades de perdón, reconciliación y paz que se conviertan en el mejor legado para las futuras generaciones.
Para que esta celebración de Halloween de los hijos de los internos del centro penitenciario en Barrancabermeja no pasara desapercibida, los trabajadores de Ecopetrol junto con la USO y los guardas del INPEC decidieron unirse en esta noble causa. Una visita especial recibieron los internos de la cárcel de Barrancabermeja. Más que de los dirigentes de la USO, hasta allí llegaron hombres del común a llevarles un mensaje esperanzador. El día de hoy hacemos esta actividad para solidarizarnos con las personas que están privadas de la libertad, que no pueden compartir en estos momentos con sus hijos, y hoy queremos, los trabajadores de Ecopetrol y la organización sindical, dar un pequeño detalle, sencillo pero con mucho afecto y mucho cariño, para que estos duros días no haga perder la ternura de los corazones y no nos haga perder esa parte humana entre personas. Este espacio permitió entregarles a estos jóvenes y adultos quienes se encuentran privados de la libertad una muestra de solidaridad por parte de los trabajadores de Ecopetrol representados en el sindicato petrolero. Hoy no pueden estar con sus hijos y compartir con ellos los dulces, los disfraces, entonces hemos querido traerle estos dulces y este refrigerio para que ellos se los entreguen a sus hijos y ellos sientan también un poco el hogar y el cariño del hogar para que puedan compartir en estas fechas. Este centro penitenciario es el único en la ciudad y en varias ocasiones se ha tenido que prohibir el ingreso de internos a raíz del hacinamiento que se registra allí, donde actualmente hay alrededor de 560 reclusos, cuando en realidad solo tiene capacidad para 200, empeorando en este sentido la situación de cientos de hombres privados de la libertad. Si bien es cierto que el objetivo de la visita no da solución al problema de fondo, por lo menos es un aliciente a estas personas quienes pagan largas condenas o, en el peor de los casos, olvidados por sus familiares. Pues para nosotros es placentero encontrarnos acá en compañía de la Unión Sindical Obrera, que con su gesto humanitario quiso hoy vincularse en la celebración del Día del Niño, acompañamiento también al personal de internos, ya que esto es un trabajo no solo del INPED, no solo del Estado, sino de toda la población civil, de toda la comunidad, de la responsabilidad del tratamiento de los internos, de que ellos se sientan también acompañados en este proceso de rehabilitación, es de todos, de toda la comunidad, y la verdad que agradecerles por ese acompañamiento especial. Asimismo, la USO hace una invitación a la ciudadanía de Barrancabermeja para que reconozca a los internos como seres humanos con derechos y deberes como todas las personas y que, sin importar su condición, hacen también parte de esta sociedad, uniéndose a campañas como estas que permitan dignificar sus días privados de la libertad. Y así llegamos al final de esta emisión del Semanario Obrero. Recuerden visitar nuestra página en www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en una próxima ocasión.